Pepe Senra ha invertido unas 1.500 horas en la construcción de una dorna, una embarcación típica en Galicia que se implanta tras las invasiones vikingas. Los guerreros germánicos diseñaron este artilugio para poder pescar cómodamente en nuestras rías. Supe que allí estabas tú. Que la dorna ha sido un elemento social, socioeconómico importantísimo para la clase baja gallega, ha sido el sustento de muchas familias y ha sido un medio de vida importante. Eso, unido a las características tan significativas que tienen para la navegación este tipo de barco y que se adapta muy bien a la pesca, suscitó en mí un interés importante para que yo me fijara en esto y tratase de hacer una. No se imaginan el reto que supuso para Pepe concretar este proyecto. Teniendo en cuenta la antigüedad de este tipo de nave, es de suponer que conseguir un plano no es fácil. No existen planos definidos, sino que se hacían por medio de unas plantillas que tenían los carpinteros de Ribera y que ellos manejaban, las adaptaban incluso porque hay varias medidas de barcos, y me fue muy difícil encontrar, no encontré plantillas para poder hacer el barco. Me quisiera sumergir. Lo que hice fue compré una vieja, una que estaba en muy mal estado, la compré muy barata, la desarmé, la reconstruí, saqué plantillas de ese barco y luego me desilusionó, la llevé al agua y me desilusionó porque era muy pequeñita y era un poco, no me gustaba, era un poco inestable. La vendí a unos marineros de La Guardia y están navegando con ella, 2 chavales jóvenes, y están encantados. Ver nuestros recuerdos en los mares. Tengo un proyecto que no sé si seré capaz, pero de un barco exactamente igual, pero mucho más grande, casi el doble de grande. Vamos a ver si el tiempo y la edad me dejan. Quizá lo más impresionante de esta historia es que Pepe es una persona prácticamente autodidacta, ya que no se ha dedicado a nada que en concreto tuviera que ver con los barcos. El hacer una barca no es solo el conocer la madera, hay que manejar otros conceptos de medidas, en fin, hay que tener una mente más amplia, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Pues que a mí todo lo que me ilusiona, me centro y consigo. Me da lo mismo que sea madera, que sea metal, tengo varias aficiones constructivas, hago distintas cosas, maquinaria, me gustan las cosas y lo que me gusta consigo hacer cosas.